Ships in the making, bound for a distant shore, a world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Hoy es 1 de diciembre, hemos iniciado ya el tiempo de Adviento. El Papa se encuentra realizando un viaje apostólico y ayer marchó desde Turquía hasta el Líbano. Este fin de semana en muchas iglesias, en muchas celebraciones dominicales, hemos proclamado el credo niceno constantinopolitano, ese credo largo que solemos decir popularmente, porque el Papa estaba celebrando los 1700 años de ese concilio de Nicea, en el que se confesó a Jesucristo como verdadero hombre y verdadero Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Bueno, quiero referirme a que en ese corto viaje, ¿no?, desde Turquía hasta el Líbano, el Papa en el avión hizo una pequeña rueda de prensa con los 81 periodistas que estaban allí en el avión y propuso un sueño, un deseo, de que en el año 2033, ojo al año 2033, que aquí se ha hablado mucho de la Agenda 2030, pero yo creo que sobre todo nos tenemos que fijar en el 2033, cuando se cumplen 2000 años de la redención de Jesucristo, de su muerte y resurrección, pueda tener lugar, el Papa hizo votos, ¿no?, porque pueda tener lugar en este año un gran encuentro ecuménico en Jerusalén para que todos los cristianos celebremos juntos la resurrección de Jesucristo. Es una perspectiva ecuménica maravillosa, ¿no? En torno a la celebración de Jesucristo, unirnos todos los cristianos. Y a mí me ha venido a la mente, cuando escuché al Papa decir esto en la rueda de prensa, pues me ha venido a la mente Juan 17:21, un versículo del Evangelio de San Juan, esa oración sacerdotal en la que Cristo ora al Padre, Jesús ora al Padre diciendo: Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El momento en que Jesús va a entregar su vida, justo antes de que va a ser apresado en Getsemaní, en esa oración que está haciendo en el cenáculo después de la última cena, Jesús ora al Padre para que todos seamos uno, para que todos los seguidores de Cristo seamos uno, como el Padre y Jesús son uno. Y además dice: para que el mundo crea que tú me has enviado. Es que para que el mundo llegue a creer, para que la fe en Jesucristo se expanda a todas las naciones, para que seamos fidedignos en el mensaje que proclamamos, es importantísimo el testimonio de la unidad. Entonces el Papa dice, él sueña con que en el año 2033, cuando se cumplan 2000 años de esa petición que Jesús dirigió al Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado, cuando se cumplan esos 2000 años de esa oración de Cristo al Padre, de esa redención de Jesucristo, que todos los cristianos nos unamos en Jerusalén para celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Creo que es el propio Jesucristo el que lleva adelante el movimiento ecuménico
de la unidad del encuentro entre los cristianos. Sin olvidar que el ecumenismo tiene que comenzar por casa. Eso me lo habéis escuchado muchas veces, ¿eh? El ecumenismo casero es el primero que necesitamos. La unión entre los católicos, ¿eh? Al mismo tiempo que hablamos de la unión entre todos los cristianos. Que todos sean uno, que todos seamos uno. Señor, danos la gracia de la unidad. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispo Munilla. En Facebook, a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en las plataformas de YouTube, en el canal En Ti Confío. También están los programas anteriores en las plataformas de iVoox, Sexto Continente, Spotify, Sexto Continente, Amazon Music, Sexto Continente, y en la página web multimedia www.enticonfio.org. También allí encontráis el acceso a nuestro programa, a nuestro podcast, y también la emisión en directo de este programa desde En Ti Confío TV. Bueno, vamos adelante. Y hoy voy a tener como tema principal en este programa partiendo del eco de una noticia que este fin de semana, pues la verdad es que ha sacudido la opinión pública española, y muy especialmente de Jaén, porque ha habido una noticia verdaderamente muy dura, y es que dos chicas de Jaén de 15 y 16 años pues aparecieron muertas de madrugada pues en un parque. Sus familias les buscaron y les encontraron a la 1:30 de la madrugada. ¿Y por qué se ha generado un shock pues tan fuerte, ¿no? Pues porque obviamente pues las autoridades, la policía está investigando las causas, está bajo secreto de sumario, pero como la policía ha hecho referencia a que se descarta la participación de terceras personas y que no hay existencia de signos de violencia externa, pues claro, las pesquisas policiales se han afanado en encontrar una explicación sobre qué es lo que ha pasado, ¿no? Y obviamente enseguida pues ha aparecido pues la hipótesis del suicidio, en este caso un suicidio pactado de dos personas, ¿no? De dos adolescentes. Máxime, también en la prensa local de Jaén se hace eco de que una de las dos chicas, que son de familia colombiana, pues había tenido también la circunstancia de que hace escasos días, el 10 de noviembre, pues un otro adolescente, amigo de ella, también se había suicidado en la capital jienense, ¿no? En la capital de Jaén. Y entonces, pues claro, obviamente se han disparado las alarmas, ¿no? Las alarmas sobre esa gran preocupación existente en torno a qué está ocurriendo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con esta crisis, de salud mental, espiritual, de los adolescentes, ¿no? No es la primera vez que hablamos de este tema en este programa. También en Radio María se ha hablado en profundidad sobre esta cuestión. En concreto, pues podéis encontrar en el podcast de Radio María, en el programa Para que tengan vida, hubo un programa específico, Prevención del Suicidio en Adolescentes, que fue un programa pues magnífico que llevó adelante la doctora María Gil, médico de familia. Sin duda alguna, ¿no? Este es un tema del que ya hemos hablado en otras oportunidades. Yo también recientemente, todavía no hace muchos días, el 20 de noviembre, envié un vídeo a redes sociales, un breve vídeo de tan solo unos segundos, grabado en un puente, ¿no? En un puente de una ciudad europea, en el que esas cámaras que se ponen para grabar, ¿no? Pues es un puente, un paso elevado,
de esos que son lugares de riesgo, ¿no? Para el suicidio. Y allí se ve pues como una joven, una joven se comienza a elevar sobre el puente para lanzarse, ¿no? Para suicidarse. Y resulta que pasan, ¿no? Pasan por allí un grupo de jóvenes que al pasar, pues, al pasar delante de ella, uno de ellos ha intuido por la cara que le ha visto a la joven, le ha visto, pues, obviamente ha percibido en ella un rostro perdido, y cuando la sobrepasan mira para atrás, ¿no? Le mira para atrás y percibe que se está empezando a subir, a elevarse para lanzarse por el puente, ¿no? Momento en el que ese joven se lanza hacia ella para retenerla e impedir que se suicide, ¿no? Y gracias a Dios le salva la vida, ¿no? Y entonces yo compartí ese vídeo con un comentario breve, ¿no? ¿Quién dijo allá cada uno con su vida? Lo cierto es que mi propia felicidad depende de que nadie quede solo en su noche. Yo hice ese comentario y la verdad es que creo que todos nos sentimos reflejados en ese comentario, ¿no? No nos creemos eso de allá cada uno con su vida, ¿no? Porque claro, vamos a ser claros, nos escandalizamos de que crezca, ¿no? El suicidio entre los adolescentes, pero claro, es que luego estamos diciendo que uno tiene derecho a autodeterminarse en el fin de su vida. Hablamos del derecho a que cada uno acabe con su vida como quiera, el derecho a la eutanasia, el derecho al suicidio, y claro, pues lo que no se puede es sorber y soplar al mismo tiempo. Porque si estamos yendo en la dirección de como que el hombre tiene derecho a autodeterminarse cómo y cuándo quiere morir, allá cada uno con su vida, ¿no? Y luego nos escandalizamos de que aumente el número de suicidios, pues vamos a ver en qué contradicción estamos cayendo. Lo cierto es que eso de que allá cada uno con su vida, pues creo que es un lema, es una forma de pensar, es una mentalidad totalmente contraria con nuestra vocación comunitaria. Cor unum et anima una. Somos un solo corazón, somos una sola alma. Dios nos ha creado como una familia, ¿no? Entonces, lo cierto es que mi propia felicidad depende de que nadie quede solo en su noche. Por eso vamos a hablar también hoy, ¿no? Del tema del suicidio, especialmente del suicidio de los adolescentes, porque es algo impactante, que incluso la tendencia general de suicidios en adultos no ha crecido, incluso hasta ha disminuido un poco, ¿no? Pero sin embargo la de los adolescentes sí crece, ¿no? Del año 2019 al 2021 en España, que es quizás el último periodo que está estudiado con detalle, hubo un aumento del 32%, pero luego también en datos provisionales del año 2024, del año pasado, vuelven a subir los suicidios, con un aumento del 20% en los adolescentes de 15 a 19 años. Y en el ámbito europeo global también, pues un informe también publicado en este mismo año del 2025 habla del aumento en una proporción significativa de la muerte por suicidio de jóvenes entre 15 y 29 años. En concreto, se calcula que en Europa una de cada seis muertes de este espectro de edad, de 15 a 29 años, una de cada 6 muertes tiene como motivo pues el suicidio, ¿no? Entonces, pues es que es normal que nos hagamos la pregunta y que indaguemos, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de este gran drama, de este gran fracaso, ¿no? De la sociedad? Y todos miramos con sospecha, ¿no? A los cambios culturales y tecnológicos, miramos con sospecha. Porque claro, entendemos que las redes sociales han generado una exposición constante a comparaciones, a ver tu vida comparándote continuamente con los demás, y ya que estén generando una sensación de soledad, de no encajar, de que uno no encaja, se está comparando con los demás, y obviamente no, pues eso está generando un caldo de cultivo muy grande, que muchas veces deriva
deriva en crisis de salud mental, de depresión, de ansiedad, de trastornos de conducta. Bueno, entonces obviamente nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cuáles son las causas principales del suicidio de los adolescentes, ¿no? Que sin duda alguna es un fenómeno multicasual. Es obvio que no existe una causa única. Incluso algunos dicen que también hay que tener en cuenta que a veces el cambio de criterio en los registros estadísticos, también esto puede influir, porque en algunos países parte del aumento puede explicarse por una mejor clasificación de muertes que antes habían sido etiquetadas como indeterminadas. Bueno, eso también puede ser, pero es obvio que la crisis de salud mental de los adolescentes, no solamente por el parámetro del suicidio, sino por los parámetros médicos, atención médica, psicológica, psiquiátrica, es obvio, ¿no?, que aquí hay un problema. Entonces, yo voy a decir también una explicación en la que también incluyamos nuestra perspectiva cristiana, ¿no?, que creo que es importante, ¿no? O sea, es decir, porque lo físico, lo psíquico, lo psiquiátrico, lo espiritual, lo religioso, todo está integrado, ¿sabéis? No son capítulos desconexos. Todos los capítulos están integrados, ¿no? Y es obvio, ¿no?, que es obvio que detrás de los suicidios hay problemas de salud mental, problemas de salud mental no atendidos o atendidos sin éxito. Yo como sacerdote, como párroco, 20 años que fui párroco en una parroquia del País Vasco, ¿no?, en Zumárraga, claro que yo todos los suicidios de los que fui testigo en mi vida, pues claro que detrás de ellos, en la inmensa mayoría, yo percibía problemas de salud mental, ¿no? Hay algunos casos que yo viví que no me los puedo quitar muchas veces de mi memoria, ¿no? No me los puedo quitar de mi memoria. Recuerdo una ocasión que tenía un funeral y entonces pues estaba yo ya revestido con el alba, iba a buscar el cadáver del difunto, ¿no?, para celebrar el funeral corpore sepulto. Iba a montar yo en el coche de la funeraria cuando se acercó una persona y me dijo con una cara de angustia tremenda que quería hablar, que necesitaba hablar, Entonces le dije, mira, ya noté que tenía una cara de angustia tremenda y le dije, mira, yo ahora mismo ves que voy a celebrar el funeral. En cuanto que termine este funeral, espéreme aquí, hablamos ahí, tal. Y el hombre tenía una angustia tremenda y claro, yo como tenía el funeral encima, pues así le forcé a que se esperase mientras que yo regresaba, ¿no? Y bueno, para cuando regresé se había tirado ya al tren y se había suicidado. Y la verdad es que, madre mía, ¿no? Pues recuerdo que viví, porque esto suele ocurrir, que cuando eres testigo de estas situaciones luego te quedas con un mal cuerpo, con un sufrimiento, diciendo, ay, ¿qué tenía que haber hecho yo? ¿Qué tenía que haber hecho yo? Y también uno, creo que no tenemos que ponernos en la situación de los familiares y de las personas cercanas, porque obviamente ese autoinculparse, ese no sentirse en paz, pues no acompaña, ¿no? Y en la vida de párroco, pues la verdad es que he tenido bastantes casos como estos, ¿no? Pero, vamos, digo esto porque sin duda hay que hablar de problemas, que aquí hay un problema de salud mental, El de la depresión quizás es el más frecuente en este rango de edad de los adolescentes, ¿no? Pero ansiedades intensas, trastornos de conducta alimentaria, que si la anorexia, que si la bulimia, trastornos de conducta, de falta de autocontrol, y ojo, con la mezcla pues de drogas y de alcohol, porque claro, el tema de la mezcla de drogas y alcohol hace que los problemas de salud mental se disparen y que las medicaciones pues que se puedan dar a los enfermos muchas veces pues no tengan el efecto que quieren tener porque se están mezclando con sustancias pues que no debieran de mezclarse para nada, ¿no? Pues las drogas y el alcohol. Entonces, claro que un sacerdote es testigo, cualquiera de nosotros no somos conscientes de que los problemas de salud mental están ahí claramente presentes, ¿no? Pero también al mismo tiempo, como decía yo, es que la enfermedad acontece al mismo tiempo en el que el maligno
el cual odia la vida, odia a Dios, que es autor y dador de vida, el maligno incide en nosotros en una tentación de desesperanza. Fijaros, la tradición católica dice que 3 son los enemigos del alma, ¿no? Mundo, demonio y carne. En realidad, el demonio utiliza, pues generalmente, la estrategia del mundo o de la carne. Es como un tenista que tiene 2 raquetas, ¿no? Y la izquierda y a la derecha, y juega a veces, pues, con la izquierda, con la raqueta del mundo, haciendo que el influjo del mundo, el influjo de un mundo que ha dado la espalda a Dios, con un pensamiento contrario, ¿no?, a la revelación de Dios, te esté impregnando, que te mundanices, que te vayas alejando de Dios, ¿no?, alejando del mensaje de salvación que Dios te da. El mundo te arrastra, no lo mundanal. Entonces, muchas veces el demonio se sirve del mundo, claro. Otras veces se sirve de la carne. La carne es débil y tu tendencia al mínimo esfuerzo, tu tendencia a la pereza, tu tendencia a sustituir la felicidad por el placer. Muchas veces, cuando vemos que no alcanzamos la felicidad, pues mira, lo sustituyo por el placer, ¿no? Ya que no puedo ser feliz, por lo menos me voy a consolar con un placer, ¿no?, que en el fondo me está apartando más de Dios, ¿no? Bueno, generalmente el demonio le suele bastar pues estos 2 recursos, ¿no?, el mundo o la carne. Pero no infrecuentemente también acude a una tentación directa. Y la tentación directa del maligno es la tentación de la desesperanza. Sentimientos de desesperanza que nos están como asaltando, ante los cuales tenemos que estar, ¿no? Tenemos que estar en vigilancia. Los padres del desierto le llamaban a esto los logismoi. Los logismoi, que eran pensamientos de desesperanza, que son como dardos que vienen a nosotros, ¿no? Pensamientos que quieren borrar cualquier esperanza, por ejemplo, ¿no? Un pensamiento que te dice nada merece la pena, todo es inútil, soy una porquería, no me quiere nadie, ¿no? Nada tiene sentido, soy una carga para los demás. Claro, esos pensamientos en los que uno lo ve todo negro, en los que uno se está autodespreciando, esos pensamientos incluyen también una tentación del maligno detrás nuestro. Los padres del desierto les llamaban los logismoi. Y tenemos que tener la capacidad de decir, mira, San Ignacio de Loyola, a la hora de explicar cuándo, ¿no?, las tentaciones eran directamente del maligno y no a través del mundo o de la carne, él explicaba diciendo que cuando en nuestra mente las cosas se ponen especialmente oscuras, cuando en nuestro horizonte todo se vuelve oscuro, no se ve nada con claridad, hay una desazón interior grande, tenemos que desenmascarar ese momento. Es el momento de la acción del maligno que nos quiere llevar a la desesperanza. Es impresionante que Jesús también en Getsemaní, él vivió la tentación de la desesperanza. Entre todas las tentaciones que Jesús experimenta, también él fue tentado de desesperanza. También cuando él en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está librando esa batalla. Es importante que nosotros, cuando tengamos tentaciones de desesperanza, seamos conscientes de que Jesús también las ha asumido para redimirlas, ¿no? Lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Jesús llegó también a asumir la tentación de esa oscuridad interior. Por lo tanto, qué importante es desenmascarar los logismoi, pensamientos distorsionadores que nos llevan a tirar todo por la ventana. Esto es una porquería, no vale para nada, yo no tengo remedio, nadie me quiere, esta vida es una... Vamos a ver.
desenmascaremos los logismoi, que la manera de desenmascararlos es apoyándonos en la palabra de Dios. Claro que sí, apoyándonos en la palabra de Dios, como nuestro escudo. Dios me ama, confío en Dios. Él es mi Padre, Él es mi Salvador, Jesús es mi hermano, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Es clave, ¿no? Cómo afrontamos esa tentación. Entonces, frente a esa acción del maligno, no hay mejor respuesta que la de haber experimentado el amor de Dios. Dios me ama, y aunque en este momento yo no lo perciba, no lo sienta, aunque este momento esté debajo de una nube que no deja pasar el sol, encima de esta nube está el sol. Y quizás fijaros una cosa, cuando estamos en el momento oscuro en el que la luz no pasa a esa nube, porque esa nube se vuelve opaca, ¿no? Y entonces no experimento el amor de Dios, es el momento en el que el santo temor de Dios se debe de hacer presente en nuestra vida. Sí, el santo temor de Dios. El temor a apartarnos de Dios. El temor a ofenderle. El temor a ofenderle. El temor a perder nuestra vida. El temor a hacer daño a los demás. El santo temor de Dios. Porque es que, fijaros, es que también, sin duda alguna, el amor de Dios pues, nos puede resultar más motivador cuando uno tiene esa experiencia interior pues cercana, pero cuando está ya olvidado de ella, porque es que está en un momento de crisis y ya no recuerda la experiencia del amor que ha tenido, pues quizás es un momento para vivir el santo temor de Dios, diciendo yo no voy a ofenderle, yo no voy a ofender a nadie, yo tener el temor de apartarse de Dios eternamente, ¿no? Bueno, pues esta es clave. Por lo tanto, ¿no? a la hora de entender y de cómo combatir, ¿no? Pues la tentación de la autodestrucción, de la desesperación, es clave conjugar, ¿no? La lucha por la salud mental, la lucha por la salud mental, y por cierto, yo creo que desde el punto de vista también religioso, cuando a veces uno está diagnosticado con una enfermedad mental y tiene prescrita una medicación, suele ser típico también el que exista una resistencia a medicarse, pues porque pues porque igual no me hace el efecto que yo quisiera que me hiciese, porque ya sabemos que las medicaciones psiquiátricas pues muchas veces no tienen un efecto inmediato, ni mucho menos, son pues igual unas medicaciones más imprecisas que otro tipo de medicaciones, ¿no? O porque también me resulta humillante tener que medicarme, etcétera. También aquí, cuando eso así acontece, que es muy frecuente, es un momento en el que la vida espiritual tiene que ayudarnos a la aceptación. Esta es mi enfermedad, yo lo acepto, me santifico aceptando mi enfermedad y tomo esta medicación. Y yo estoy obedeciendo a Dios cuando obedezco también las pautas médicas que se me han dado. Es un acto de obediencia a Dios. Entonces, fijaros cómo lo psíquico y lo espiritual, en el fondo, se ayudan tremendamente. Es decir, a un enfermo psiquiátrico que tiene que tomar una medicación, que le cuesta mucho tomarla, claro que debe de buscar también una motivación religiosa de abrazar tu cruz, de diciendo quien obedece nunca se equivoca. Nunca se equivoca. El médico se habrá podido equivocar dándome esta medicación, pero yo voy a ser fiel, yo la voy a tomar. Y además, si tiene algún efecto, ya le diré a él que me lo cambie, pero no voy a ser yo el que decida abandonarla, no voy a ser yo el que lo decida. No voy a ser yo el que rija mi vida, no, voy a ponerme en manos, ¿no? Voy a ponerme en manos del que pueda guiarme. Por lo tanto, ¿no? O sea, hay una gran iluminación entre los consejos médicos y los consejos espirituales, ¿no? Bueno, otro tema clave que está detrás de esto, otro tema clave que es la salud familiar, la salud del matrimonio.
Este es un tema clave. Los conflictos familiares, el clima emocional negativo, un ambiente familiar muy tenso, destructivo, sentimientos de abandono, de incomprensión, de aislamiento dentro del hogar, divorcios conflictivos, violencia doméstica, abusos. Claro, pues, sin duda alguna, todo eso es un impacto tremendo de salud emocional, ¿no? Porque Dios ha querido que nazcamos en el contexto de un amor estable, de un amor que sea una base sólida en nuestra vida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la mejor inversión que podremos hacer por la salud psíquica de nuestros hijos, de los adolescentes, es el cuidado de nuestra vida y del matrimonio. A ver, ¿qué podría hacer yo para ayudar? Bueno, pues cuidar el matrimonio y la familia, que ya sabemos que también habrá casos de suicidios en los que pues en el matrimonio y en la familia no había ningún problema. Pero obviamente cuando hablamos de un problema en su contexto global hay que tocar todas las teclas, ¿no? Y esta es una tecla importantísima. Una tecla importantísima. Luchar por el matrimonio y luchar por la familia. Otro tema clave es la educación, la educación en la madurez del amor. Pues porque en la adolescencia las relaciones sentimentales, etcétera, suelen tener una carga emocional enorme y las rupturas en las relaciones de adolescentes suelen muchas veces generar colapso. Es que otro tema que es clave es, yo creo que educar a nuestros adolescentes en que no es tiempo de relaciones amorosas. La adolescencia no es tiempo de relaciones amorosas. Esto creo que deberíamos, igual que también vamos teniendo conciencia de que el móvil hay que entregarlo más tarde, bueno, pues lo mismo digamos también de las relaciones amorosas, ¿no? De los noviazgos. O sea, la adolescencia no es tiempo de ello. La importancia de saber esperar, para no generar crisis, colapsos, cuando estábamos para otra cosa, estábamos para crecer, estábamos para madurar. Y no se le puede pedir a alguien que todavía está en la inmadurez que, claro, pues que sepa gestionar pues relaciones que son tóxicas, ¿no? Todavía es inmaduro. Por lo tanto, esa gestión de las situaciones tóxicas va a ser muy difícil, ¿no? Bueno, y sin duda alguna, otro temazo, pues es el de la educación en el uso de las redes sociales, el aislamiento digital, las imitaciones, etcétera, ¿no? Sin duda alguna, también aquí entra la educación crítica frente a lo que están generando las redes sociales, la crisis, especialmente la crisis de autopercepción, al estar continuamente sometido a un escaparate en el que me estoy comparando con el mundo entero y me hace sentirme fatal, fatal. La exposición a contenidos autodestructivos, la exposición a la pornografía, claro, señores, es importantísimo protegernos frente a esa sobreexposición en el mundo digital. Y también creo que hay otro tema clave, ¿no?, que nos puede ayudar mucho a la hora de cuidar, ¿no?, pues la prevención de tantas crisis de adolescentes, que es educar en el concepto vocacional de la vida. Sí, o sea, tenemos cada uno de nosotros una vocación. Dios tiene un proyecto que yo tengo que ir descubriendo, un proyecto que Dios me irá mostrando. Y el proyecto, Dios lo guarda desde toda la eternidad para mí. Por lo tanto, yo tengo que tener la paciencia de saber, voy a ir toda mi vida descubriendo el proyecto de Dios. Entonces, que tengo de repente un acoso escolar, que estoy en medio de un bullying, un ciberbullying,
un no sé qué, que estoy en medio de una presión académica, estoy en medio de un fracaso escolar, que de repente tengo que dejar el colegio porque he tenido no sé qué fracaso escolar, me he metido en un lío de cosas. Bueno, vamos a ver, esta crisis que estás teniendo ahora, es muy importante que tú también al mismo tiempo la sopeses con algo mucho más trascendente, que es la búsqueda de la vocación que Dios tiene para ti. Dios tiene una vocación. Y esta crisis que estás teniendo ahora mismo, no puede, va a ser, dentro de un tiempo, será una anécdota. Cuando tú, dentro de X años, ¿no?, hagas una lectura o des un testimonio de cómo fue tu vocación, cómo descubrimos tu vocación, contarás una anécdota de que yo tuve pues un momento de crisis, que tuve un acoso escolar, que tuve un fracaso escolar, que me sentía con una presión tremenda frente a los exámenes, pero todo eso formará parte de una anécdota cuando veas tu vida desde la perspectiva de cómo Dios te ha permitido ir buscando una vocación en la que estás llamado a desarrollarte, a dar lo mejor de ti mismo para el servicio de los demás. Entonces, es que hemos dejado de hablar de la vocación. Es que hemos dejado de hablar de la visión de nuestra vida vocacionada. Y entonces, claro, si se te presenta una crisis puntual, entonces esa crisis parece que es como el principio y el fin. No, el principio y el fin está en Dios, está en la vocación que Él me tiene reservada. Y yo lo que no voy a permitir es que un momento puntual, ¿no?, una crisis circunstancial, vaya a ser la que determine el relato global de mi vida. Bueno, creo que este es un punto clave también, ¿no?, para contribuir en esta aportación que desde la espiritualidad cristiana tenemos que hacer, ¿no?, para luchar contra esta crisis de la adolescencia. Bueno, vamos a tener nuestro momento de oración y bueno, pues tengo que dar una noticia gozosa, y es que pues este fin de semana se ha hecho público, se ha puesto en marcha un proyecto que se llama Echaremos las redes. Echaremos las redes en tu nombre. Es un proyecto llevado a cabo pues, por un número grande de artistas católicos, unas 40 personas unidas, cantantes, ¿no?, principalmente, y músicos, 40 personas unidas para lanzar al mundo el mensaje del Evangelio. Bueno, y me parece que es una... Bueno, a mí también me han pedido un poco pues una presencia, aunque sea, como os podéis imaginar, no cantando, ¿no? Pero bueno, me han pedido una presencia así nominal dentro de ese proyecto. Echaremos las redes, y yo con mucho gusto también ahí he puesto mi rostro, mi nombre. Pero me encanta, ¿no?, que tantos vocacionados para la música se hayan unido con esa conciencia de que la evangelización tiene un campo muy importante en la música. Hay una capacidad de conexión con nosotros cuando es la música la que nos transmite el mensaje, que hace que ese mensaje sea muy superior, no tenga una capacidad de recepción muy superior. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción, que es la que da título a este proyecto, Echaremos las redes. La encontráis en el podcast en el canal de YouTube de Olga Martínez. Echaremos las redes, Olga Martínez, lo escuchamos. Amigo, no dejes de echar las redes y enrédate en esta maravillosa historia del Evangelio. Echaremos las redes en tu nombre para llegar a todo hombre que necesite ser rescatado por ti. Echaremos las redes y proclamamos que tú eres el único y soberano Señor, Dios de poder.
acaricie sin cesar. El cansancio nos pide abandonar. Iremos sin descanso mar adentro con tu amor, Señor, hasta el último aliento. Echaremos las redes en tu nombre, anunciando tu palabra a cada hombre, siendo fieles pues en ti está la verdad, llevando por el mundo fe, esperanza y caridad. Pues sí, echaremos las redes en tu nombre. La verdad es que me siento muy, muy gozoso, muy orgulloso de que en este proyecto pues haya participado distintos también cantantes de nuestra diócesis, también la pastoral juvenil de nuestra diócesis y Radio María, que también en este vídeo de lanzamiento de Echaremos las redes en tu nombre está presente también hay Radio María. Bueno, pues que Dios nos dé la gracia. Os pido una oración y os pido vuestra colaboración para la difusión de este proyecto Echaremos las redes en tu nombre. Vamos adelante con la intervención, con vuestra participación. Tenemos un correo electrónico habilitado, como sabéis, que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y allí podéis hacer llegar vuestras preguntas. Y desde la emisora nos van a ir presentando las preguntas seleccionadas. Muy buenos días. Muy buenos días, monseñor. María Gloria escribe: en el último Sexto Continente habló sobre el tema de las mascotas, que precisamente me interesa porque este verano se murió mi gato después de 18 años con él. Me dolió mucho y le echo de menos. Por eso últimamente me vino a la cabeza la pregunta de si alguna vez nos encontraremos con las mascotas en el cielo, porque Jesús nos ama profundamente y quiere nuestra felicidad, y porque en algún pasaje del Evangelio cita a los animales. Por ejemplo, en Lucas 12, del 1 al 7, que dice: ¿no se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni uno de ellos se olvida a Dios. Por eso, quizás quise ver ahí algún indicio de que los animales podrían volver a estar con nosotros en el cielo. Pero cuando usted habló de ello, lo entendí perfectamente y vi que tiene razón, y que la felicidad plena la dará Dios y nadie más que Él. Teniendo en cuenta esto, ¿se puede aplicar también a los familiares fallecidos que esperamos que estén en el cielo? Es decir, los creyentes tenemos la ilusión de que cuando muramos y vayamos al cielo, nos reencontraremos con ellos. Esa esperanza aporta una gran alegría. Entonces, ¿hacemos mal con tener esta esperanza? ¿Deberíamos de discernir con el mismo criterio que usted aplicó a las mascotas? Debemos pensar también que nos tiene que bastar con la felicidad plena que nos aportará encontrarnos con Dios. Le agradecería que me aclarara esto en su programa. Muchas gracias por el bien que hace. Rezo por usted. Bueno, la pregunta de María Gloria es un eco de que en el programa anterior tratamos traté la cuestión a raíz de un artículo en Religión y Libertad sobre si las mascotas van al cielo, ¿no? Y ahí hicimos pues una profundización en cuál es la fe sobre el más allá, ¿no? El de los cielos nuevos y la tierra nueva, y en qué sentido pues también habrá pues una naturaleza transformada y glorificada en el cielo, que eso lo afirma nuestra fe. Pero no decía que no debíamos de pensar como si las mascotas fuesen a ser parte de nuestra felicidad en el cielo. O sea, eso lo rechazaba diciendo, no, en el cielo nos hará plenamente feliz Dios. Y si uno no se imagina, es que yo no me imagino cómo ser feliz sin mi mascota. A ver, pues eso quiere decir que tienes que purificarte. Que tienes que purificar porque en ti, en tu emotividad hay un cierto apego y una falta de experiencia del amor de Dios que llena plenamente nuestro corazón. ¿De acuerdo? Vale. Pero bueno, he recibido varios correos después de ese programa. He seleccionado el de María Gloria, pero he recibido varios correos y que varios de ellos además decían esto. Bueno, y entonces con respecto a los familiares, también se aplica eso mismo a los familiares, porque claro, yo puedo si yo me imagino, ¿no? Si yo me imagino que cómo puedo ser yo feliz
sin el amor de mi esposo, de mi esposa, o de mi amigo, o de mi padre, o de mi hijo, ¿no? O sea, sin él, ¿cómo voy a ser eternamente feliz? Bueno, lo primero, yo no compararía el tema de las mascotas al tema de los seres humanos, ¿eh? Porque las mascotas no están llamadas, ¿no?, a la visión de Dios, y nosotros sí estamos llamados a la visión de Dios. Por lo tanto, esa esperanza que tenemos de que no me salve yo solo, sino que sea toda la familia la que llegue a la meta del cielo, esa es una meta absolutamente legítima. Tenemos que tener la meta de que todos nos juntemos en el cielo. Y yo no lucho solamente por mi salvación, sino por la de toda mi familia, de mis seres queridos, del mundo entero, del mundo entero, que no se pierda ningún alma, ¿no? Porque es cierto que pues en nuestra fe católica decimos que la gloria, o sea, que la felicidad sustancial nos la dará la visión de Dios, pero que también la comunión de los santos es pues una gloria añadida, ¿no? Que no es que no sea plena la gloria de la visión de Dios, aunque sea como accidental, pero sí será para nosotros un gozo, una alegría, una felicidad añadida, la de participar del gozo de la visión de Dios junto con nuestros seres queridos. Por lo tanto, no es comparable al tema de las mascotas, Ahora, la cuestión que se plantea es la siguiente. Claro, ¿y qué pasaría si un ser querido por nosotros no se salvase, si se cerrase al amor de Dios, si tuviese, si en el siguiente mundo estuviese la condenación eterna, en lo que llamamos el infierno? ¿Qué ocurriría? Obviamente eso no nos va a impedir ser plenamente felices, no nos va a impedir que la visión y el gozar de Dios nos haga eternamente felices. Si bien es cierto que a nosotros, visto desde esta vida, nos cueste mucho compaginar una felicidad eterna con el ver cómo una persona a la que queremos tanto se ha apartado de la meta eterna que es el cielo. Desde este momento, desde lo que nuestros afectos, ¿no? Nuestros afectos, y afectos no únicamente legítimos, sino buenos, queridos por Dios, ¿no? Porque Dios quiere que vivamos una conciencia de ser familia, de tener un destino común. Claro, si en caso de que algún ser querido no alcanzase la visión eterna del cielo y estuviese apartado eternamente de Dios, ¿eso impediría que yo fuese eternamente feliz estando en el cielo? No lo impediría. Porque Dios es infinito y por lo tanto Él llena infinitamente el corazón del hombre. ¿De acuerdo? Pero quizás este sufrimiento, esta dificultad de experimentar esto que tenemos, también nos permite adentrarnos en el sufrimiento del corazón de Dios. O sea, Dios es infinitamente feliz, pero al mismo tiempo también Dios sufre porque haya hijos que rechacen su salvación. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he intentado reuniros, pero no la habéis querido, la habéis rechazado. O sea, Dios es inmensamente feliz, pero al mismo tiempo sufre porque sus hijos rechacen la gracia y la salvación. ¿Y eso cómo se compagina? Pues mira, no lo sabemos, pero se compagina, ¿sabes? Luego a nosotros nos pasará, pues salvando la infinita distancia, ¿no? Lo digo de una manera analógica, por participación nos pasará pues algo en ese mismo sentido, en esa misma dirección. Seremos eternamente felices, ¿no? Aunque participemos también de ese sufrimiento de Dios, de que los hijos de Dios puedan rechazar el mensaje de amor suyo. Adelante con la siguiente consulta. Una oyente llamada María pregunta sobre los bienes de la Iglesia. Dice, he podido observar que la Iglesia a lo largo de los años ha recibido muchas propiedades fruto de donaciones de fieles, legados, antiguas casas parroquiales u otros bienes inmuebles. Sin embargo, muchas de estas propiedades permanecen cerradas, sin uso, deteriorándose con el paso del tiempo. Esto me lleva a preguntarme, ¿por qué la Iglesia, que tanto insiste en la importancia de la caridad y ayudar a los más desfavorecidos, no pone el valor de estos
no pone en valor estos bienes. Por ejemplo, podría alquilarse a precios asequibles, cederse a familias con dificultades o incluso entregarse en usufructo a personas dispuestas a habitarlas y mantenerlas, evitando su deterioro. Del mismo modo, en el caso de terrenos, podrían ponerse a disposición de quienes quieren cultivarlos y generar vida y sustento. A menudo se nos anima a los fieles a colaborar económicamente en campañas como el Domum, con el seminario o en otras necesidades de la Iglesia, y con gusto lo hacemos dentro de nuestras posibilidades. Pero surge la duda: ¿es coherente que, teniendo la Iglesia tantos bienes infrautilizados, se nos pida constantemente un esfuerzo económico mientras esos mismos recursos permanecen improductivos? No planteo esta cuestión como crítica destructiva, sino como una llamada sincera a reflexionar. Pienso que si la Iglesia abriera más sus bienes materiales al servicio de las personas y familias, especialmente en territorios donde la despoblación y la falta de vivienda son un problema real, estaría cumpliendo aún mejor con su misión evangelizadora y de cercanía al pueblo. Me gustaría conocer su opinión sobre la cuestión, si es un tema de falta de organización, de burocracia, o si hay razones que desde la visión de la Iglesia justifiquen mantener esos bienes cerrados en vez de ponerlos al servicio del bien común. Le agradezco de corazón su tiempo y la atención a esta humilde carta, y le encomiendo en mis oraciones para que el Espíritu Santo le guíe en su ministerio. Bueno, a ver, esto que dice María es algo que de una manera recurrente, de una otra vez, lo solemos escuchar de vez en cuando, ¿no? Vamos a ver, creo que lo que dice María quizás no incluye todos los pasos que en las diócesis se dan a la hora de decir qué hacemos con el patrimonio existente, ¿no? ¿Cómo conseguimos que ese patrimonio existente saquemos de él el provecho necesario? O sea, creo que no es justo el hacer esa descripción de la situación como si eso estuviese ahí y no se hiciese nada. No, yo soy testigo como obispo de que estamos continuamente intentando afrontar cómo el patrimonio que tiene la Iglesia se le da una finalidad pues práctica conforme a nuestros criterios cristianos, etcétera, etcétera. El gran problema que tenemos, que María no hace referencia a él, es que una parte importantísima, ¿no? La mayor parte, ¿no?, del patrimonio que tiene la Iglesia no tiene, o sea, desde el punto de vista económico, no tiene rentabilidad, ¿eh? Todas las ermitas, todos los edificios históricos, etcétera, a ver, no son utilizables sino para lo que fueron creados, ¿no?, para el culto, etcétera. Y su sostenibilidad es muy complicada, ¿eh? La cantidad de iglesias, la cantidad de ermitas, la cantidad de tal, a ver, su sostenimiento es un gran reto, es un gran reto para la vida de la Iglesia. Las propiedades de otro tipo que podrían ser utilizadas, rentadas, etcétera. A ver, yo creo que la inmensa mayoría de las cosas que se pueden rentar se hacen. Que podría hacerse mejor, quizás en algún sitio, etcétera, pues no lo niego, pero siempre todo es mejorable, pero creo que eso se está haciendo. A ver, el gran problema que puede existir es que hay una gran diferencia entre los lugares en los que la población se concentra y los lugares que se están despoblando. Aquí se habla mucho de la España deshabitada, la España despoblada, ¿no? En esos lugares pues seguro que es posible buscar muchas casas parroquiales que ya dejaron de estar habitadas por el párroco, que igual el párroco ahora atiende pues una cantidad de pueblos grandes y que puede haber casas parroquiales que no estén habitadas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en esos pueblos, en esos lugares, no hay demanda de buscar casas como existen en los lugares donde la población se concentra. Claro, es que si se pudiese trasladar por helicóptero las propiedades de un sitio a otro, la cosa sería más sencilla, pero eso es muy complejo hacerlo, ¿no? Es decir, que el problema está en que casas parroquiales pues
no suficientes, o sea, abandonadas o no bien rentadas o no bien puestas a disposición, están principalmente en los lugares en los que no hay demanda, pues porque los pueblos se están vaciando, ¿no? Yo creo que el patrimonio que la Iglesia tiene en los lugares donde hay amplia población, yo creo que ese patrimonio está bien utilizado, ¿eh? Bueno, no quito, María, con la pregunta que nos hace, que seguro que hay cosas que puedan ser mejoradas. Y además yo le invitaría a una cosa, que cuando usted vea algún caso concreto, es que aquí hay un piso, aquí hay un local, aquí hay lo que sea, plantee usted eso en concreto a su párroco o a su obispo. Lo digo porque es que a veces hablamos en genérico de las cosas, pero claro, luego hay que hablar del caso concreto. Entonces yo creo que forma parte de la corresponsabilidad de los fieles y de la transparencia que tenemos que tener en la vida de la Iglesia, el dar cuenta, el saber dar respuesta a temas concretos. Oye, que aquí hay una casa, ¿qué hacemos con esta casa? Que aquí hay un terreno, ¿qué hacemos con este terreno? Pero creo que hay que hablar de cosas concretas, porque hablar en genérico muchas veces es hablar no teniendo conciencia de cuáles son los problemas, ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.